Los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, si el Señor lo permite, vamos a continuar hoy y las próximas semanas con este texto de Efesios capítulo 4. Así que los animo mucho a que puedan leerlo ahora conmigo, pero que en la semana puedan volver a leerlo, que puedan meditarlo a lo largo de la semana, de las semanas que vienen, y que incluso si pueden memorizarlo, también lo hagan. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias por la suficiencia de tu palabra y porque en ella encontramos y porque tu iglesia ha encontrado por más de 2000 años todo lo que necesita para ser una iglesia que crece, que te da gloria, para ser una comunidad de discípulos conforme a tu diseño. Señor, te pedimos que inclines nuestros corazones en esta mañana, que nos hagas sensibles a tu voz, que pongas en nuestras vidas fe para creer tu palabra, que pongas en nuestros corazones obediencia para hacer caso a tu palabra. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyéndoles una frase de Leonardo da Vinci que dijo lo siguiente: aquel que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que se embarca sin timón ni brújula y nunca sabe a dónde ir. Da Vinci dice que las personas que no se interesan por la teoría y que corren directo a hacer cosas prácticas son personas sin rumbo. Porque si queremos ser buenos en la práctica, tenemos que tener
una buena teoría. Y cuando hablamos de hacer discípulos, podemos caer en la tentación de enfocarnos directamente en cuestiones prácticas y en decir, bueno, tengo que hacer discípulos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago en la práctica? Eso es lo que intentamos hacer muchas veces. O para ponerlo en términos cristianos, no nos interesamos mucho por la teología y simplemente queremos hacer cosas prácticas. Eso es lo que comúnmente llamamos, hermanos, pragmatismo. El pragmatismo es un hábito muy frecuente en la iglesia y es el hábito de simplemente enfocarnos en la práctica, enfocarnos en lo que funciona, enfocarnos en lo que nos da buenos resultados, pero sin pensar en tener una buena teología. Y generalmente eso termina trayendo malos resultados. Porque lo que el pragmatismo no entiende es que para que una iglesia tenga una buena práctica, necesita primero tener una buena teología, un buen entendimiento de la palabra de Dios que moldee nuestra práctica. La semana pasada dijimos que hacer discípulos significa seguir a Jesús, significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Y obviamente la pregunta que surge es ¿cómo lo hacemos? Y de hecho la pregunta de fondo de esta serie de predicaciones también en un sentido es esa, ¿cómo hacemos discípulos? Pero primero necesitamos tener una buena teoría, o mejor dicho, una buena teología. Si nosotros queremos ser una iglesia que sabe la manera correcta de hacer discípulos, lo mejor que podemos hacer primero no es pensar en cosas prácticas, sino pensar en principios teológicos, en verdades de la palabra de Dios que nos ayuden a tener un buen entendimiento de quién es Dios, de qué es la iglesia, y después vamos a poder tener una buena práctica. Así que el propósito de esta mañana es quedarnos en Efesios capítulo 4, no solo esta semana, sino el próximo sermón también va a estar basado en Efesios capítulo 4 y quizás el próximo también, pero no ir derecho a lo práctico, sino pensar en dos principios teológicos para tener después una buena práctica. Los dos principios teológicos que se desprenden del texto son que el discipulado es una obra de Dios y que el discipulado es una obra de la palabra. El discipulado es una obra de Dios, el discipulado es una obra de la palabra. Primer punto de esta mañana. El primer cimiento del discipulado es entender que es una obra de Dios. Cuando hablamos de hacer discípulos, como decíamos recién, podemos poner el foco en la práctica y en lo que nosotros tenemos que hacer. Y en un sentido es normal, porque dijimos la semana pasada que hacer discípulos tiene que ver con algo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, en primer lugar, aunque nos corresponde a nosotros, es una obra de Dios. Y si nosotros entendemos, hermanos, que el discipulado es una obra de Dios, puede cambiar muchísimo la manera en la que hacemos discípulos. Leímos en el versículo 1 que Pablo dice que los cristianos fueron llamados. Leímos también en el versículo 4, una vez más, que los cristianos somos llamados en una misma esperanza. Es decir, que la iglesia no es una autoconvocatoria de personas. No estamos acá porque tuvimos la brillante idea de hacer una iglesia, ni porque tuvimos recursos, ni tuvimos méritos para llevar a cabo ese proyecto. Estamos sencillamente, dice Pablo, porque fuimos llamados por Dios a través de Cristo. El discipulado comienza con Dios, hermanos, llamando a las personas. Y esta idea de que el discipulado es una obra de Dios se hace mucho más fuerte cuando llegamos al versículo 7, donde Pablo dice en pocas palabras que todos los ministros que la iglesia tiene, los tiene porque Dios se los dio. Leamos una vez más el versículo 7. Dice Pablo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, Cristo llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a la iglesia.
Pablo dice la iglesia se constituye porque Dios le ha dado regalos. Los regalos aparecen en el versículo 11, un poquito más abajo. Dice Pablo que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que la iglesia existe porque Dios llama a los hombres. Y la iglesia existe porque Dios pone ministros que Cristo te los regala para que podamos construir la iglesia. El discipulado, entonces, en última instancia es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Lo que Pablo sugiere a lo largo de todo este texto es lo que la Biblia anuncia desde el comienzo, que Dios ha querido formar un pueblo de personas que lo conozcan y que lo adoren, y que Él va a encargarse de conseguirlo. No nosotros, Él va a encargarse de conseguirlo. La iglesia, hermanos, es su proyecto en última instancia, es su obra. Vida para dar vida es el proyecto de Dios. Los discípulos existimos porque Él quiere formar un pueblo y Él va a encargarse de llevarlo a cabo. Amén. Desde la promesa que Él le hizo a nuestros padres, Adán y Eva, desde los días del diluvio, desde la promesa hecha a nuestro padre Abraham, siempre el plan ha sido el mismo: formar un pueblo grande como las estrellas del cielo, le dijo Abraham, de personas que me conozcan y que me adoren. Por eso mismo rescató a su pueblo en Egipto, por eso mismo lo hizo peregrinar en el desierto, por eso mismo lo hizo entrar en la tierra prometida. Porque Él quiere, comenzando desde Israel, un pueblo de personas que lo conozcan y que lo adoren. Y por eso mismo, desde la caída de Israel y su exilio en Babilonia, Él una y otra vez prometió por medio de sus profetas: un día mi escogido va a venir, va a pagar la culpa por los pecados y va a formar un pueblo de personas que me conozcan y que me adoren. La iglesia existe, los discípulos existimos, porque Él quiere cumplir su plan y por medio de Cristo lo está haciendo. Y si no sos un discípulo de Jesús, hoy podés ser un discípulo de Jesús si confías en que Él te ofrece salvación y te unís a su pueblo. Pablo dice en el versículo 13 que la meta final del plan de Dios es que todos nosotros que estamos acá lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta, dice Pablo en pocas palabras, es que vos y yo conozcamos a Jesús y seamos como Jesús. Y de esa meta Dios se va a encargar y la va a cumplir. El discipulado es una obra de Dios. Y las implicaciones de esto son muchísimas para nuestra práctica. En primer lugar, hermanos, si la obra es de Dios, podemos descansar de que ese éxito no está en nuestras manos. Hacer discípulos es algo que puede ser muy desafiante. Sentarte con un hermano, ayudarlo a ser como Jesús, no es una tarea fácil. Demanda que dediques tiempo, demanda que te prepares, demanda que ores, demanda que pienses mucho cómo ayudar a las personas. Muchas veces vas a tratar de ayudar a personas, a tus hermanos, y vas a ver que no es tan fácil, que no funciona, que nuestros corazones son duros, que muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios. Nos podemos cruzar con personas que muchas veces incluso van a defraudarnos, van a aprovecharse de nosotros. Y tarde o temprano nos damos cuenta que esta tarea nos excede por completo. No podemos hacer nada para cambiar a las personas. Si dependiera de nosotros, fracasaría. Ahora, cuando llegás a ese momento, tenés dos caminos: el camino de desesperar, el camino
de afanarte, el camino de buscar tus propias ideas para ser discípulos? ¿O puedes confiar en Dios? De que Él cambia a las personas, de que esa persona que está delante tuyo, tu hermano, es su discípulo, de que Él escucha tus oraciones, de que Él te puede cambiar a vos, Él puede cambiar a los demás. Podemos confiar en últimas instancias en lo que Jesús dijo a sus discípulos: yo voy a edificar mi iglesia. Yo me voy a encargar de que eso se lleve a cabo. La segunda implicación, hermanos, es que si el discipulado es una obra de Dios, no debería existir en la iglesia ningún lugar para el orgullo y para la autopromoción. Si al fin de cuentas es una obra suya, si es Él el que te cambia a vos, si es Él el que me cambia a mí, es demasiado ridículo que usemos el discipulado como una forma para jactarnos, como una forma para engrandecernos, como una forma para promover nuestra imagen. Ahora, esto es algo que pasa y pasa mucho, porque nuestros corazones son así. Porque si vos te sentás con una persona y la ayudás a ser como Jesús, y ves que tu ayuda es útil y que lo que estás haciendo es bueno para la otra persona, fácilmente tu corazón se engrandece, y el mío también. Y ni hablar si en vez de ayudar a uno ayudamos a 2, o a 3, o a 4. Y ni hablar si algún pastor, si algún líder nos asigna una tarea más grande para ayudar a más personas. Y ni hablar si tenemos un título, encargado de esto, líder de este ministerio, encargado de aquello. Y no es que los títulos estén mal, hermanos, no es que esté mal ayudar a las personas, ni tampoco está mal reconocer a nuestros hermanos que hacen un trabajo por la iglesia. Pero mientras reconocemos a las personas, mientras alabamos sus capacidades y sus dones, al final del día todo lo que tiene la iglesia es gracias a Dios. Solo gracias a Dios. Gracias a que Él hace la obra. Y cualquier intento por ponernos en el centro debe ser detenido como iglesia. Y debe ser detenido en nuestros corazones. Cualquier intento por querer buscar ser celebridades debe ser frenado. La obra es de Dios. Los logros son suyos. Nosotros los servimos con humildad y buscamos que Él y solo Él se lleve la gloria en todo lo que hacemos. La pregunta que puede surgir al pensar en que la obra es de Dios es: ¿cómo obra Dios? Si la obra es suya, ¿de qué manera Él obra? Y lo que se desprende de nuestro texto a lo largo de todo el texto, porque abunda en demasía, es que Dios obra por medio de su palabra. Así que el segundo punto de esta mañana es que Dios obra por medio de su palabra. La forma por excelencia en la que Dios obra es a través de su palabra. Leemos una vez más el versículo 11. Dice Pablo: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dijimos hace un momento que la iglesia existe porque Dios envió a Cristo, Cristo venció en la cruz, y después de que Él venció, Él trajo regalos a la iglesia. Y Él sigue trayendo regalos. En nuestra iglesia tenemos 4 pastores, 4 regalos de Dios para capacitar a su iglesia. Pablo dice que esos ministros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, son regalos de Dios por medio de Cristo. Ahora, no sé si se han dado cuenta de la obviedad del asunto, pero el trabajo de todos estos ministros es proclamar la palabra de Dios. A diferencia de una empresa donde tenemos diferentes roles y diferentes tareas, Pablo dice que en la iglesia los ministros tienen diferentes roles, pero todos tienen la misma tarea: proclamar la palabra de Dios. Algunos, dice Pablo, como los apóstoles y los profetas, hicieron una obra fundacional para que este libro esté con nosotros.
Hay otros como los evangelistas que proclaman la palabra de Dios al mundo. Y hay otros como los pastores y los maestros que proclaman la palabra de Dios a la iglesia. Pero todos trabajan con la misma materia prima, la palabra de Dios. Sencillamente porque cuando Dios obra, lo hace de muchas maneras, de muchas formas, pero principalmente a través de su palabra. Cuando escuchamos su palabra, Él por su Espíritu nos transforma. Ahora, ni vos y yo somos pastores. Nosotros no somos esos ministros que dice Pablo en el versículo 11, pero sí somos las personas que aparecen a partir del versículo 12. Y lo que dice el apóstol es que aunque tenemos una distinta función, en naturaleza estamos dentro de la misma materia prima, la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Los ministros proclaman la palabra de Dios, dice Pablo, la iglesia habla la palabra de Dios y cuando eso ocurre, todos nosotros crecemos a la imagen de Jesús. Me gusta cómo lo ilustra nuestro hermano Johnny Bertín. Él dice que la iglesia es como un conjunto de estaciones de radio, donde llega la señal de la palabra de Dios y donde la estación de radio la transmite a otras estaciones y donde todas las estaciones de radio transmiten la misma señal. Eso es la iglesia. Los ministros proclamando, nosotros hablando, todos creciendo juntos a la imagen de Cristo, compartiendo la palabra. Jonathan Leeman, a este no le podemos decir Johnny, en su libro llamado Reverberación, él dice que el discipulado es como la reverberación. La reverberación es eso que ocurre adentro de la caja de un piano, adentro de la caja de una guitarra, cuando el sonido sale, choca con las paredes, y choca con otra pared, y choca con otra pared, y se amplifica. Y así debería ser la iglesia, dice este hombre. La palabra llega por medio de los ministros, choca en nuestras vidas, nosotros la hacemos chocar en la vida de otros, y así todos crecemos a la imagen de Jesús. Si queremos seguir a Jesús y ayudar a otros a seguir a Jesús, lo mejor que podemos hacer como iglesia es compartir la palabra. Y la pregunta que tenemos que hacernos, obviamente, es con cuánta claridad entendemos esto en la teoría y en la práctica. Con cuánta claridad estamos entendiendo esto. Ayer por la mañana, pensando en esto, hice un experimento con la aplicación que se llama ChatGPT. Supongo que algunos de ustedes la conocen. Algunos se ríen porque la han usado. Esta aplicación es una aplicación impresionante, hermanos, pero es terrorífica, así que no sé si les recomendaría que la usen mucho. Es un programa de inteligencia artificial al que vos le podés preguntar cualquier cosa y la máquina, que tiene toda la información que está dando vuelta en Internet, razona y te responde. Tuvimos una conversación muy edificante, la verdad. Me dio mucha bronca que por momentos la máquina responde mejor que nosotros. Mucha bronca me dio. Pero a veces se equivoca, muchas veces se equivoca. Y quiero leerles una parte de esta conversación para que pensemos dónde estamos parados. Yo le hablé a la máquina, le dije hola. En realidad le dije hola de nuevo porque ya habíamos conversado antes. Ella me dijo, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y le dije, quisiera saber por qué algunas iglesias cristianas no crecen. Y para ser sincero, la aplicación me respondió, me dio 5 puntos bastante buenos, bastante serios, bastante bíblicos, diría yo. Pero lo sorprendente es que en ningún momento me dijo que hay un problema con la palabra de Dios. En ningún momento me dijo que parte del problema de nuestras iglesias es que hemos quitado
a la palabra de Dios del centro. Ahora, ¿saben qué es lo lamentable de la respuesta de esta aplicación? Es que esta aplicación lo único que hace es recopilar lo que los cristianos decimos en Internet. Y como los cristianos entendemos mal, la máquina razona mal y responde mal. La máquina aprendió lo que nosotros creemos y practicamos. Y hay muchos motivos por los cuales la iglesia no crece. Y tenemos que cambiar muchas cosas. Pero sin lugar a dudas, una de las más centrales es el lugar que le damos a la palabra de Dios. No solo en este púlpito, sino en toda la vida de la iglesia. Eso significa, hermanos, que lo mejor que podemos hacer para hacer discípulos es poner a la palabra de Dios en el centro de la vida de esta iglesia, en el centro de todas nuestras actividades, en el centro de todos nuestros ministerios, en el centro de cada conversación que vos tenés con tus hermanos para ayudarlos a ser mejores discípulos de Jesús. Si hay algo que deberíamos buscar en todo lo que hacemos como iglesia, es ser una iglesia que proclama la palabra de Dios y ser una iglesia que habla la palabra de Dios. Nuestra esperanza no tiene que estar en estrategias, en programas, en ideas innovadoras. Y obviamente que tenemos que programar, pensar, planear. Pero en el centro de todo tiene que estar la palabra. Nuestra esperanza es que si desde el púlpito se predica la palabra y si nosotros hablamos la palabra en nuestra vida diaria y la compartimos con nuestros hermanos, podemos ser los discípulos que Dios quiere que seamos. No necesitamos mucho más. La semana pasada dijimos que el discipulado significa seguir a Jesús y solo Dios a través de su palabra puede ayudarte a vos a seguir a Jesús. Bien. También dijimos que significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Y dijimos el otro día, si recuerdan, que tenemos que darle nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pero si haces todo eso y no le das la palabra a tus hermanos, la ayuda que les estás dando no es útil. Permítanme, hermanos, alentarlos esta mañana. ¿Acaso no es precioso saber que la obra del discipulado es una obra de Dios y que Él se va a encargar de cumplirla? ¿Y acaso no es precioso saber que Él nos ha dado su palabra para que esa obra funcione y para que vos y yo podamos crecer en todos los aspectos hasta llegar a ser como Jesús? Qué bueno sería si aprovechamos nuestra vida, nuestras relaciones para compartir la palabra de Dios. Ahora, cuando termina este culto y saludas a tus hermanos, qué bueno sería que hables sobre lo que escuchaste o que hables sobre lo que leíste en la semana. Y mañana o pasado, cuando te los cruces, cuando te sientes a tomar mate, cuando estés con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, qué bueno sería que la palabra de Dios esté en el centro de todas nuestras conversaciones. O como dice nuestro texto, qué bueno sería que seamos una iglesia que sigue la verdad en amor en toda su vida, este día y todos los días. Quisiera terminar leyendo una frase de Colin Hansen y Tony Payne. Ellos son autores del libro El enrejado y la vid. Y creo que resumen bastante bien lo que hemos estado diciendo el día de hoy. Ellos hablan sobre el discipulado en este libro y dicen lo siguiente: el crecimiento solo se produce gracias al poder del Espíritu de Dios, que aplica la palabra divina a nuestros corazones. Así es como las personas se convierten, dicen estos autores, y así es como se hacen más maduras en Cristo, mejores discípulos. Nosotros plantamos, regamos, pero Dios
genera el crecimiento. Nosotros compartimos la palabra con alguien y el Espíritu provoca una respuesta. Y escuchen esto, hermanos, si Dios quiera que esta iglesia se parezca a lo que dice este autor, esto puede ocurrir de manera individual. Cuando vos estás con tu hermano tomando mates, en grupos pequeños y en grandes multitudes, puede suceder en una conversación con tu vecino, en una cena, durante un café en la iglesia, en un púlpito o en un patio. Puede ser una exposición formal o un estudio bíblico, o simplemente cuando vos y yo compartimos alguna verdad basada en las Escrituras. A pesar, concluyen estos hombres, a pesar de la casi ilimitada cantidad de contextos, siempre será lo mismo. Un cristiano comparte una verdad de la palabra de Dios con alguien más, orando para que Dios haga que esa palabra dé fruto por medio de la obra del Espíritu. El Señor nos ayuda a tener esa convicción de que la obra es suya, de que su palabra es suficiente, y que podamos tener la humildad para confiar en Él, y que podamos tener la voluntad para compartir la palabra unos con otros. Oramos al Señor para terminar. Padre bueno, te pedimos que nos moldees a la imagen de Cristo en todos los aspectos de nuestro caminar, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, y que moldees la teología y la práctica de esta iglesia, haciéndonos una iglesia discipuladora. Te pedimos especialmente, Señor, que nos ayudes a confiar en tu poder, a confiar en tu suficiencia, a no confiar en nosotros cuando ayudamos a nuestros hermanos. Y te pedimos que podamos ser una iglesia donde la palabra resuena, se escucha, no solo el domingo, sino cada día, en cada una de nuestras relaciones. En Cristo Jesús. Amén.